El mundo contiene hoy día la respiración, ¿no? La confirmación este fin de semana de un evento que reescribe de un plumazo a punta de misiles, el que ya era un bastante inestable equilibrio en el Medio Oriente con la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, en este ataque conjunto de Estados Unidos e Israel, deja a una parte de la comunidad internacional con el alma pendiendo de un hilo, un bombardeo que estuvo dirigido al corazón de este régimen teocrático que no solo decapita a una nación para ellos enemiga, sino que abre la puerta a un escenario de consecuencias que la verdad son bien impredecibles. Para tratar de entender cómo llegamos a este punto de no retorno y antes de estas bravuconadas, muchas de ellas por redes sociales, por supuesto, que tiene este microclima un poco infumable, ¿no? Pero más allá de ese microclima, también las otras bravuconadas, las que estamos viendo análogamente en reacciones de varios países. Antes de meternos a eso, primero hay que mirar hacia atrás, porque este ataque no nació en el vacío de la nada, una madrugada porque alguien se levantó mal genio, sino porque es el desenlace brutal de años de una diplomacia que está bastante moribunda, si es que no derechamente muerta, y todavía no le han hecho la autopsia. Las negociaciones para el desarme nuclear de Irán venían fracasando estrepitosamente. Aquí hay que hacer un paréntesis, la necesidad de que Irán tenga la obligación de este desarme están dadas hace mucho rato por parte de buena parte de la comunidad internacional, que ya se había puesto de acuerdo, de hecho, en la década de los 90 para la no proliferación de armamento nuclear y luego el desarme de varios países para reducir la cantidad de ojivas, porque la verdad era una locura la cantidad de armamento nuclear que tenía el mundo, lo sigue siendo por lo demás, pero después se descubrió que habían varias potencias que derechamente no se habían, digamos, declarado como tales en materia nuclear, y en el caso de Irán particularmente, que ha sido una nación conflictiva, que ha avalado el terrorismo en montones de lugares de la zona del Medio Oriente, se sabía que estaba enriqueciendo uranio, que es paso previo, clave, ¿no? Digamos, esencial para el desarrollo de armamento nuclear, y el mundo le había pedido, le había puesto condiciones para que no continuara avanzando en esta línea, por cuanto se convertiría, por supuesto, en un riesgo que simplemente el planeta no podía tolerarlo. O sea, la gran mayoría de los países occidentales habían planteado severos reparos al desarrollo nuclear iraní, que además Irán siempre trató de esquivar diciendo que en realidad era con fines pacíficos y no con fines militares. Pero como sea, todas las negociaciones para el desarme nuclear de Irán habían fracasado. Occidente miraba con bastante pánico cómo Irán enriquecía uranio a niveles peligrosamente cercanos a los necesarios para construir un arma atómica, y las rondas de diálogo se convirtieron en un teatro, digamos, del absurdo, mucho fracaso. No hubo avances reales, llenas de promesas rotas, de mucha desconfianza mutua, mientras los que dicen, y en esto hay que ser bastante categórico, que las conversaciones estaban avanzando por buen camino. Los países que todavía defienden a Irán dicen que Estados Unidos los bombardeó sabiendo que las conversaciones iban avanzando por buen camino. No es verdad, Irán no se movió de su postura en esas conversaciones. Los que estuvieron en Ginebra, en Omán, decían que se negó Irán a desmantelar su arsenal de misiles, a renunciar al nivel de enriquecimiento de uranio. Lo mismo había ocurrido en las conversaciones en Viena. Pero como sea, mientras el mundo se estaba quedando sin aire, tratando de negociar con el régimen, los propios iraníes estaban viviendo un ahogo mucho más profundo, mucho más doloroso en su propia tierra. El régimen de Ali Khamenei, acorralado entre otras cosas por las sanciones internacionales, pero fundamentalmente por una crisis económica que ya era terminal, vio cómo la población salió a las calles a protestar y respondió a esas protestas, a la desesperación de su gente, con la única herramienta que muchas veces parecieran conocer los tiranos, ¿no? Que es el terror. Protestas, las más recientes, hemos hablado de ellas en estas editoriales, por el colapso económico, por la falta de libertades, que fueron aplastadas con una violencia brutal. Estamos hablando de miles de muertos en las calles, de miles de jóvenes heridos, de ejecuciones sumarias, de cárceles repletas de disidentes cuyo único delito fue pedir pan y pedir libertad. Un gobierno que masacra a su propio pueblo, pierde toda legitimidad y al verse acorralado, generalmente busca provocar un enemigo externo para cohesionar a los suyos mediante el miedo. Lo hemos visto tantas veces, ¿no? El tema es que de esa sangre que se derramó en las calles de Teherán y de otros lugares en Irán, la verdad es que la herida se abrió
a toda la región, producto de este bombardeo, desatando una crisis de una gravedad que es bastante inusitada y bien impredecible. Los bombardeos no solo cobraron la vida del líder supremo, sino que han dejado un saldo bien indeterminado de víctimas fatales. Se habla de 200, otros dicen que son 800, en fin, sino que además suma más dolor a una población civil que siempre termina pagando los delirios de sus líderes. Y estamos viendo lo que ha ocurrido con el bombardeo a una escuela que provocó la muerte, se calcula, de un centenar de jóvenes estudiantes. Hoy día la inestabilidad es total. Israel, que ya vivía en un estado de alerta permanente, y los países aliados de Estados Unidos en la zona también, se están preparando para lo inevitable, que es la represalia. Las milicias proiraníes que están en distintos lugares, están esparcidas por el Líbano, Siria, Irak, Yemen, están moviendo ya su ficha. O sea, que estamos al borde de una guerra regional a gran escala. No sabemos si se va a concretar, pero que estamos al borde de esa guerra, lo estamos. Y el peligro, además, no se queda solo en lo militar, porque esta crisis amenaza directo también al motor de la economía global, el petróleo, a través del estrecho de Hormuz. Porque si Irán, en su desesperación, en su sed de venganza, decide cumplir su histórica amenaza de cerrar este paso marítimo, el impacto para la comunidad mundial también puede ser bien brutal, derechamente catastrófico. Por eso, escasos kilómetros de mar es por donde transita cerca del 20% de todo el petróleo que se consume a nivel mundial. Y si hay un cierre total, se podría estrangular el suministro global de petróleo de la noche a la mañana. Y el resultado, la verdad, sería muy complejo de describir, pero básicamente el encarecimiento de todo, desde la benzina hasta los alimentos, el aumento de los costos de transporte, una inflación que puede golpear los bolsillos que ya están agotados en varios rincones del planeta. Este escenario tan complejo, el escenario económico, tiene su reflejo inmediato también en el tablero geopolítico, porque aquí las potencias han empezado a tomar sus posiciones con la rapidez de los, viejos tiempos de la Guerra Fría. Por un lado, vimos un cierre de fila predecible, Francia, Gran Bretaña y Alemania, con matices, pero llamando a la cautela, terminan alineándose igual detrás de Estados Unidos y de Israel, justificando la acción como una medida extrema, aunque necesaria, ante la amenaza nuclear que representa Irán. Por el otro lado, Rusia y China no han demorado en condenar el ataque para Moscú, para Pekín. Esto no se trata de defender los derechos humanos en Irán, algo que les tiene de verdad bastante sin cuidado, sino de frenar lo que ellos consideran el unilateralismo estadounidense. Ven en esta crisis la oportunidad para debilitar la influencia de Occidente y fortalecer sus propias alianzas estratégicas. Ahora, yo con Rusia a esta altura, al menos en lo que a uno consume en términos de información, tengo bastantes dudas, ¿no? Porque se supone que los iraníes proveyeron a los rusos de montones de elementos, como por ejemplo los drones militares, y hemos visto que los rusos lo único que han dicho es criticar el ataque norteamericano, pero no han salido a prestarle ningún tipo de ayuda adicional. Lo mismo hicieron con Venezuela, probablemente ocurra lo mismo con Cuba. Es decir, Rusia está metida en su propia guerra, que ya lleva 4 años, y la verdad es que es muy probable que de allí no salga. Pero como sea, de estas grandes ligas internacionales, Francia, Alemania, Rusia, China, en fin. La onda expansiva también nos pegó a nosotros, ¿no? Bueno, como probablemente a muchos países del mundo. La postura del gobierno del presidente Boric fue de una condena institucional al ataque, apelando al derecho internacional y a la necesidad de resolver los conflictos a través de las vías multilaterales. Un discurso diplomático bastante claro respecto del presidente Gabriel Boric en este sentido. O sea, el mandatario volvió sobre la postura que es más o menos la equivalente que fijó respecto de lo que estaba pasando en Venezuela, cuando el presidente plantea que no tenemos por qué aceptar elegir entre barbaries. Eso es lo que plantea cuando se refiere tanto a lo que está haciendo Irán como lo que hizo Estados Unidos con Israel. Pero la verdad es que al contraste con la postura del presidente electo es bastante evidente, que mostró una posición mucho más dura, priorizando el derecho a la defensa frente al terrorismo de Estado y la amenaza que representa el régimen de los ayatolá. Se alineó de manera bastante más nítida con la acción de Estados Unidos a Israel. No la celebra, pero sí lo que plantea el presidente electo, o al menos la oficina del presidente electo, que emitió una declaración en este sentido, es que Chile debería ser aliado de las naciones que promueven la libertad y la democracia. Y aquí es donde se genera este debate y esta disquisición que a veces agota un poco, pero que es necesario de tener puesto sobre la mesa para tratar de al menos poder conversar y buscar un punto en común
frente a la crisis que está viviendo en estos momentos el mundo. Es una fractura política aquí en Chile que nos obliga al menos a pararnos un ratito y mirar también lo que pareciera ser una especie de contaminación, si es que no derechamente una cierta enfermedad intelectual que destruye nuestra capacidad de análisis. Esta trampa del pensamiento binario. Lo comentamos cuando hablamos respecto de Venezuela. Esto de creer que en el mundo solo se puede estar con unos o con otros. Que si critica a Estados Unidos por lanzar un ataque a Irán al margen de cualquier resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque eso es lo que hizo Estados Unidos, automáticamente uno se convierte en un defensor del régimen teocrático iraní que fue represor de su propia población. Y al revés, que si uno denuncia las atrocidades y las masacres de los ayatolás, entonces automáticamente está justificando y aplaudiendo implícitamente el bombardeo que violó la soberanía y arriesga la paz mundial. Esa es una falacia que es muy peligrosa. Se puede y se debe condenar a un régimen totalitario que asesina a sus mujeres y oprime a su pueblo, y al mismo tiempo cuestionar la legalidad y la prudencia de un ataque militar que fue extrajudicial, que puede desatar la Tercera Guerra Mundial. La moralidad no es un menú de dos alternativas. No. Es bastante más profundo que eso. Y ojo, porque esa misma miopía ideológica, esa incapacidad de mantener principios más o menos coherentes, es la que refleja la tremenda hipocresía también de ciertos sectores de la izquierda política en Chile. Hoy día estamos viendo a muchos rasgar vestiduras, invocando el derecho internacional, los derechos humanos, para condenar muy duramente el ataque de Estados Unidos. Pero esa misma izquierda, cuando le tocó mirar su propia historia, justificó fervientemente el apoyo de algunos países como Cuba para el atentado de 1986 contra Augusto Pinochet. En ese entonces el argumento era que ese atentado fue en un contexto de guerra. El tiranicidio era una acción legítima, decían ellos, y necesaria. Entonces, aquí la pregunta cae de cajón. ¿Por qué el intento de asesinar a un dictador en Chile era un acto de resistencia heroica, pero matar a un dictador en Irán, que estaba masacrando a sus ciudadanos y violando sus derechos humanos, es algo imperdonable? Los principios, si son reales, no se pueden, digamos, elegir o dependiendo del color político del tirano de turno. Pongámonos al menos de acuerdo y seamos un poquito más coherentes en ese sentido. Porque al final del día, de toda esta geopolítica de la que hemos estado hablando este fin de semana, todos estos debates sobre el derecho internacional, las contradicciones políticas, el precio del petróleo, todas estas cosas esconden una tragedia que es bastante más profunda y que además es bastante más antigua. Es bien desolador también ver cómo en pleno siglo XXI, estamos en 2026, o sea, ya llevamos más de una cuarta parte del siglo XXI, con toda nuestra tecnología, con todo nuestro supuesto avance civilizatorio, el destino de la humanidad pareciera todavía estar secuestrado por estas narrativas teológicas, ¿no? Seguimos atrapados en esta como especie de encrucijada letal de un país que reclama y defiende un territorio asegurando que Dios se lo entregó como una promesa sagrada frente a otro país, otro régimen, que asegura, con la misma convicción, que su Dios les ordenó la destrucción total de su enemigo para ocupar esa misma tierra. Es una mezcla muy tóxica. Dogma inamovible, armados ahora con tecnología balística y con ambiciones nucleares. Y mientras no logremos entender y desarmar esa profunda raíz fundamentalista, vamos a seguir contando lamentablemente de nuevo cómo el mundo se asoma ahora de la mano de Dios, lo digo evidentemente entre comillas, se asoma al borde del apocalipsis. Un tema, por supuesto, que genera mucha preocupación. Miremos un par de otras cosas, ¿no? Esta era la necesaria editorial que había que hacer respecto de lo que está pasando en Irán, pero también hay otros elementos que están sobre la mesa esta mañana. La encuesta Cadem, que se publicó ayer en la tarde-noche, muestra que un 56% considera exagerada la decisión de Estados Unidos de haber revocado las visas por el cable submarino con China. 46% de los encuestados dice que Chile debería avanzar con la iniciativa, 24% opinó que esta debería postergarse y un 17% que debería cancelarse. Muy interesante punto de vista de la ciudadanía, en la encuesta Cadem al menos, que respalda mayoritariamente la idea de que se continúe con el cable chino, y el 56% considera exagerada la reacción por parte del gobierno norteamericano. A propósito de encuestas, ayer se conoció también la encuesta Pulso Ciudadano, que muestra que el presidente Gabriel Boric terminó febrero, su último mes completo en la moneda, con un 31,3% de aprobación. Su desaprobación cayó 1,5%. Respecto a la expectativa del próximo gobierno, 45,3% de los consultados cree que el gobierno del presidente Kast va a ser bueno, muy bueno,
y 27,1% piensa que va a ser regular. Presidente digamos, el presidente Boric y el presidente Kast, que se van a reunir mañana en la mañana. El presidente Boric está en Juan Fernández, tiene proyectado inaugurar el año escolar allá, pero vuelve esta noche para mañana encabezar la reunión a las 8 de la mañana con Kast, a la que se van a ir sumando, después de ese encuentro entre los dos, algunos ministros para abordar una serie de temas bilaterales, ¿no? Y ahí hay un par de cosas que son interesantes. Primero, hoy día hay comité político ampliado en La Moneda, ¿no? Está el presidente, no sé si se va a conectar de forma telemática, pero tampoco está confirmado que vayan todos los partidos políticos. Todavía sigue habiendo mucha tensión entre los partidos de la izquierda. Lo vamos a conversar en un ratito más con nuestro editor Rodrigo Bravo. Pero al margen de eso, mañana la reunión con José Antonio Kast va a ser muy importante porque, entre otras cosas, le va a tener que traspasar toda la información, o al menos eso es lo que se espera desde la oficina del presidente electo, sobre el cable chino y en qué pie quedó la relación con Estados Unidos después de esa situación. El presidente Boric volvió a insistir, ¿no?, de que la oposición destrabe el proyecto de sala cuna universal ante el inminente cierre del ciclo legislativo. Hoy día se retoma el trabajo parlamentario, pero tienen pocos días porque después tienen de vuelta la semana distrital y por lo tanto no hay mucho tiempo que perder y el presidente quiere avanzar en el proyecto de sala cuna universal. Hasta ahora no pareciera que ese proyecto se vaya a aprobar en este periodo legislativo. 7:23 minutos.